¿Me escuchan bien? ¿Me confirman? ¿Se escucha ruido? ¿Me escuchan bien? Sí, señor, de mi parte sí le escucho bien. Ok, listo. Sí, ve, Muchísimas gracias. se escucha bien. Listo, Catalina, Carolina, muchas gracias. Bueno, listo. Voy a compartirles pantalla. ¿Me confirman si me ven ya la pantalla? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, el CIPAS de hoy pues realmente es corto. Yo creo que nos vamos a demorar una horita nomás, ¿sí? Digamos que lo que sigue en nuestros puntos 3 y 4 son las leyes de inferencia, la identificación de leyes y la aplicación de las leyes, ¿sí? A través de demostraciones. Entonces, resulta y pasa que las leyes de inferencia, pues para que de pronto las visualicen, son estas, ¿sí? Hay unas leyes de inferencia que nos permiten a nosotros, digamos que, determinar argumentos, ¿sí? Entonces, existen varias leyes. Está la modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, silogismo hipotético, tollendo ponens, doble negación, ¿sí? Adjunción y simplificación, ley de adición, silogismo disyuntivo, entre otras. Ah, bueno, y simplificación disyuntiva. Digamos que esas son como las más, de pronto las que vamos a usar más, ¿sí? Con más frecuencia. ¿Cuál es la cuestión? Cuando yo uso una ley de inferencia para demostrar mi argumento, ¿sí? Normalmente, pues como ya lo vimos la sesión pasada, nosotros hablábamos de expresiones de expresiones simbólicas, ¿sí? Demostrarlas en su valor en una tabla de verdad, ¿sí? Sabíamos que era una proposición simple, una proposición compuesta o una premisa, los conectores lógicos, ¿sí? Entonces, ya este tipo de, digamos, de expresiones simbólicas, pues a nosotros no nos va a sorprender, ¿no? Sin embargo, haciendo de pronto una recapitulación pequeña, para que nos acordemos, ¿cierto? Si yo quisiera de pronto leer esto, ¿sí? Para que la persona me entienda, pues acá dice fácilmente P, entonces Q, y Q, entonces no R. Por lo tanto, ¿cierto? P, entonces no R. Sí, digamos que eso es lo que traduce. Acuérdense que la flechita hace referencia al entonces, ¿cierto? Esta V, así como en gorrito, hace referencia a una conjunción o al i. Este palito de esta forma es una negación, ¿sí? Es como decir negación de R, ¿sí? Y pues digamos que son los conectores de pronto lógicos más representativos. Resulta y pasa que cuando nosotros queremos identificar, o en el punto 3 realmente a nosotros nos dicen, oiga, le vamos a dar una expresión, quiero que usted me identifique las premisas, la conclusión y las leyes de inferencia, ¿sí? Entonces, la ley de inferencia que representa esa expresión. Entonces, resulta y pasa que nosotros lo que tenemos que hacer es identificar las premisas, ¿sí? Y la conclusión. Entonces, si a mí me dan una expresión como esta o así semejante, ¿sí? Yo cómo me doy cuenta que me están hablando de una premisa, ¿sí? Entonces, normalmente las premisas van en paréntesis, ¿sí? Quiere decir que esto que voy a señalar, a ver si me lo deja señalar, sí, es esto que voy a señalar, viene siendo una premisa, ¿sí? Esa es una premisa, porque está dentro de un paréntesis, ¿sí? Y esto otro viene siendo otra premisa más, ¿sí? Entonces, aquí es donde de pronto ocurre de pronto la mayor confusión de los estudiantes. Profe, ¿y qué pasa con este término que va intermedio, sí? Pues realmente no viene siendo, o sea, no es que hace parte de la expresión, ¿sí? Sin embargo, si yo quiero identificar las premisas, no hace parte de ninguna premisa, ¿sí? Porque es que son dos términos diferentes. Una premisa normalmente tiene una expresión, o bueno, una premisa normalmente tiene, puede ser una proposición simple o puede ser una proposición compuesta, ¿sí? Y una proposición compuesta pues viene siendo la unión de dos premisas simples, ¿sí? Con ayuda de un conector lógico. En este caso, el conector lógico viene siendo el condicional, ¿sí? Como acá también, el condicional. ¿Cómo yo me doy cuenta que me están hablando a mí de pronto de la conclusión, ¿sí? De la conclusión. Normalmente
esta flechita que da acá, esta que está acá, ¿sí? Ese es un símbolo concluyente, ¿sí? O lo hemos hablado, digamos, hasta este momento lo hemos hablado como la palabra entonces, ¿sí? Pero nosotros lo podemos reemplazar como una palabra por lo tanto, ¿sí? Y la palabra por lo tanto, si nosotros de pronto hacemos como la analogía, ¿sí? Esa palabra por lo tanto hace referencia a una conclusión, ¿sí? Como concluir algo. Es como yo estoy sosteniendo un diálogo con ustedes y a la final de cada expresión, pues voy concluyendo, ¿sí? Por lo tanto, entonces, este símbolo de la flechita hace referencia a que lo que sigue después viene siendo lo que se conoce como una conclusión. ¿Qué quiere decir eso? En el orden de ideas, pues me está diciendo a mí el ejercicio y a ustedes también se los dice, ¿cierto? A ustedes de una vez le dicen, oiga, le doy la expresión simbólica y de una vez le dan digamos que la guía, le dicen cuántas premisas tiene su expresión, ¿sí? Entonces, si a usted le dice que tiene dos premisas, pues hágale caso, tiene dos premisas, ¿sí? No hay necesidad de inventarse una más, ¿sí? Entonces acá me dice de una vez, mire, usted tiene dos premisas, identifíquelas. Entonces, como yo les decía, las premisas son las que están dentro de los paréntesis. Entonces, la primera premisa pues viene siendo P, entonces Q, ¿sí? Y la segunda premisa, ¿cuál viene siendo? ¿Quién me ayuda? Si la primera premisa dio P, entonces Q, ¿cuál sería la segunda premisa? O entonces no R. R. Q, exacto, Q, entonces negación de R o no R, ¿sí? Esa sería mi segunda premisa. Y en ese orden de ideas, ¿quién sería la conclusión de ese argumento? P, entonces negación de R. Exacto. Nuestra conclusión viene siendo P, entonces negación de R. ¿Sí? Entonces, ya como tal, ahí nosotros identificamos las premisas y la conclusión del argumento que a nosotros nos dan. ¿Sí? Yo que les dije, las premisas vienen siendo lo que está entre los paréntesis. ¿Sí? Y la conclusión es lo que va después del condicional. Siempre va a ir condicional. Si ustedes revisan los ejercicios que ustedes tienen, ¿usted cómo pueden identificar la conclusión? Porque hay un condicional. ¿Sí? Es lo que apunta la flechita, el término final. ¿Sí? Esto pues puede ser, se puede ver de varias formas, ¿no? En este caso, pues tenemos un condicional ahí. Entonces, esta es la primera parte de lo que ustedes deben hacer en el ejercicio número 3, ¿sí? Identificar premisas, identificar la conclusión. La segunda parte, que es mirar qué ley de inferencia es la que representa esa expresión simbólica. Y ahí es donde nosotros necesitamos esta tablita, ¿sí? Esto que estoy aquí moviendo, ¿sí? Esta tablita que son las leyes de inferencia, ¿sí? Entonces, lo que a mí me pide el ejercicio es que busque una ley de inferencia que represente la expresión simbólica que usted tiene, ¿sí? Eso es lo que a mí me pide el ejercicio. Busque una ley de inferencia que represente el argumento que usted tiene, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo lo puedo identificar, ¿sí? Digamos que ese es el primer punto. ¿Yo cómo lo puedo identificar? Entonces, resulta y pasa que miremos esta primera ley de inferencia. Yo tengo esta ley de inferencia que es modus ponendo ponens. Esta ley de inferencia que es modus ponendo ponens, ¿cierto? Y si se dan cuenta, modus ponendo ponens, yo la tengo de tres formas. ¿Sí? ¿Pañal? ¿Me pueden dar 3 minuticos? Yo le pongo pañal a la niña. Un segundito.
Bueno, qué pena con ustedes. Bueno, listo. Entonces, estábamos hablando de modus ponendo ponens, ¿sí? Y existen tres formas de pronto de representar modus ponendo ponens. Pero independientemente, ella siempre tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Entonces, si nosotros revisamos modus ponendo ponens, nos vamos a basar, digamos que en esta primera, ¿sí? Entonces, modus ponendo ponens, ¿qué tiene? Saquémosla acá grandota. P, entonces Q, P, estos puntos suspensivos como, o esos puntos de esa forma es como la conclusión. Entonces, modus ponendo ponens tiene premisa 1, voy a ponerlo así, tiene premisa 1, tiene una premisa 2, ¿sí? Premisa 1, de esta forma, una premisa 1, una premisa 2, y tiene una conclusión. Entonces, si yo quisiera usar modus ponendo ponens, yo ya sé que modus ponendo ponens tiene un limitante, que sí o sí debe tener dos premisas, ¿sí? Ese es como el primer limitante, dos premisas. Sí o sí deben tener dos premisas. ¿Qué otra característica más, de pronto para que sea modus ponendo ponens? Viene siendo los conectores lógicos que tengan las premisas, ¿sí? Entonces, mire que a mí me dice modus ponendo ponens tiene dos premisas, pero también me dice lo siguiente, que una de las premisas tiene un conector condicional, ¿sí? Un condicional. Y que la otra premisa, pues viene siendo, digamos, una proposición simple, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir que es modus ponendo ponens, debe cumplir dos criterios. Primero, que tengan la misma cantidad de premisas. Y segundo, que las estructuras de las premisas tengan los mismos condicionales o los mismos conectores lógicos, perdón. ¿Sí? Entonces, si yo voy y comparo con lo que tengo acá, entonces yo les pregunto, el ejercicio que estamos realizando, ¿cuántas premisas tiene? Tiene dos. Tiene dos, ¿listo? Hasta ahí podemos decir, bueno, listo, puede ser modus ponendo pones. Pero ahora tenemos que mirar la estructura de las premisas. Entonces, si yo hoy miro la premisa número 1, ¿será que la premisa número 1 se parece a la premisa 1 de modus ponendo pones? Ah, no, no se parece. La premisa 1 sí, ¿sí? Digamos que dice P, entonces Q. Mira, acá también dice P, entonces Q. Ya, hasta ahí se parece, ¿cierto? Pero si yo voy y comparo la segunda premisa, mire que la segunda premisa de modus ponendo ponens solamente tiene una proposición simple, ¿sí? Mientras que en mi premisa número 2, la que tengo mi ejercicio, mire que eso ya no es una proposición simple, ¿sí? Entonces, ya de ahí yo ya descarto, ¿sí? ¿Por qué descarto? Porque yo ya sé que mi premisa 2 es diferente a la modus ponendo ponens, ¿sí? No se parece en nada. Entonces, lo que quiere decir es que en este caso, modus ponendo ponens no representa mi expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué me toca a mí hacer? Pues seguir con otra ley de inferencia que se ajuste a la cantidad de premisas y a la estructura de las premisas, ¿sí? Si yo voy y reviso, en este caso, modus tollendo ponens, perdón, modus tollendo tollens, ¿sí? Si yo voy y lo reviso, ¿será que la estructura se parece? Tiene la misma cantidad de premisas, ¿cierto? ¿Estamos claros cuando yo les hablo a ustedes de la cantidad de premisas? ¿O hay una confusión? Quiero Profe, que la me lo... verdad yo no entiendo bien. Es que esto es como una comparación, ¿sí? Son como, de pronto, yo voy a mirar un lado y tengo que mirar si se parece o no se parece, ¿sí? Entonces, nuevamente, para los que están enredados, nuevamente, resulta y pasa, ¿cierto? Que usted tiene varias leyes de inferencia. Tiene que buscar la ley de inferencia que más se parezca a lo que usted tiene, ¿sí? Entonces, usted ya sabe que su ley de inferencia o su expresión, ¿sí? La que usted tiene, usted ya sabe que tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura? Que tiene dos premisas, ¿sí? Y que cada una de las premisas tiene un conector lógico.
En este caso, los conectores lógicos vienen siendo un condicional y que en la segunda premisa también tiene otro condicional, ¿sí? O sea que usted está amarrado de que sus dos premisas tienen condicionales. O sea que usted tiene que buscar una ley de inferencia de todas estas que cumpla con las mismas características, que tenga dos premisas y que las dos premisas tengan condicionales. Entonces, por eso yo les hacía la referencia como poniendo pones, si se parecía o no, ¿sí? Entonces, si miramos modos poniendo pones, tiene una premisa 2, ¿cierto? Pero la premisa 1 sí tiene un condicional. Esto que aparece así es lo mismo que tener la flechita, es lo mismo, ¿sí? Para que de pronto no se enrede, es lo mismo, es la flechita. Entonces, si se dan cuenta, esta que está acá se parece a esta. ¿Sí o no? ¿Se parece o no se parece? Sí, señor. ¿Sí? Pero la segunda premisa, mire que aquí es Q, entonces no R. Y la segunda premisa en este caso de modos poniendo ponen, solamente es P. Entonces ahí es donde uno dice, ¿será que se parece o no se parece? No se parece, ¿sí? Porque la segunda premisa no tiene un conector lógico. Entonces ya de ahí uno dice, no, yo descarto modos poniendo pones, porque no me sirve, ¿sí? No tiene nada, o sea, no se parece en nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues sigo con la otra ley de inferencia. Entonces, en este caso hago lo mismo, modus tollendo tollens. Entonces yo digo, mire, modus tollendo tollens es de esta forma, ¿sí? Entonces, como es de esta forma, esto es lo mismo que tener. De pronto se lo voy a poner en la misma forma. P, entonces Q, entonces negación de R. Y la conclusión, P, entonces negación de R. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran esta, ¿sí? Acá nos dice a nosotros, le doy un poquito de zoom. Si ustedes miran esa, nos dice que sí, exactamente tiene dos premisas. Premisa 1, premisa 2, ¿sí? Pero si se dan cuenta, la premisa 1, pues digamos que sí se parece a la que tenemos acá, ¿sí? Sí se parece, ¿sí? Pero la segunda premisa, ¿se parece o no se parece? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Te parece la segunda premisa? No, señor, no me parece. No me parece, porque es que la segunda premisa es no Q, ¿cierto? Y usted su segunda premisa, ¿qué tiene? Mire, Q entonces no R, ¿sí? No eres, sí. Entonces usted dice, bueno, ¿y dónde está el condicional? No está el condicional, entonces no se parece, ¿sí? No se parece. Entonces uno que dice, no, pues esa ley de inferencia tampoco me representa mi expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué me toca a mí hacer? Pues buscar otra ley de inferencia para mirar, comenzar a catear. Entonces miremos esta silogismo hipotético. Entonces, mire, si ustedes se dan cuenta, silogismo hipotético tiene premisa 1 y tiene premisa 2, ¿sí? En la premisa 1, ¿qué hay? ¿Qué conector lógico hay? Entonces, Q. Entonces, el condicional, ¿cierto? Listo, se parece a esta. Y en la segunda premisa, ¿qué hay? Condicional R. Condicional eres, ¿cierto? O sea que si se da cuenta, aquí en la primera premisa hay un condicional. Voy a ponerlo en rojo. ¿Sí? Hay un condicional, hay una flechita. Y en la segunda premisa, pues también hay otra flechita. ¿Sí? Miren que acá hay flechita, condicional. También hay otro condicional. O sea que ya sabemos que los dos conectores lógicos están presentes en ambas premisas. Entonces yo les pregunto, ¿se parece o no se parece? Sí se parece. Listo. Hasta ahí se va pareciendo, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ya el último criterio es mirar la conclusión, que la conclusión también aparezca, ¿sí? Si se dan cuenta, mire que la conclusión aquí es P, entonces R, o sea, también hay un condicional. Y en nuestra conclusión, ¿hay condicional, sí o no? Sí, sí hay. O sea que, ¿qué podemos decir? ¿Ese silogismo hipotético se parece o no se parece?
Sí. Sí se parece. Se parece, ¿cierto? O sea que realmente la ley de inferencia de silogismo hipotético es la que me está representando mi expresión, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo, mira, esto es sencillo. Para manera de identificar, determine la cantidad de premisas, ¿sí? Y determine la estructura de las premisas. Ahora, busque una ley de inferencia que tenga la misma cantidad de premisas y la misma estructura. Entonces, cuando yo a ustedes les menciono la estructura, quiere decir que los conectores lógicos sean los mismos. De pronto, no se enreden con negaciones. Ay, profe, es que hay una negación. No, digamos, miren que los demás o que el resto de conectores lógicos sí estén presentes, ¿sí? Las negaciones, digamos que no hay lío. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me piden en el punto 3 identificar las premisas, la conclusión y la ley de inferencia, es buscar una ley de inferencia que represente mi expresión simbólica. Y en este caso, la que representa es silogismo, ¿sí? Hipotético. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado de pronto, ¿sí? Si hubiéramos hecho silogismo disyuntivo? Esto. ¿Quién me dice por qué no es silogismo disyuntivo? ¿Quién me puede decir por qué no es silogismo disyuntivo? ¿Por qué creen que no es? Tendría que ver con el número de proposiciones, o sea, aquí hay P, Q, R y S, hay 4. Hay tres. Ah, bueno, digamos que, bueno, PQRS, listo. Ahí estamos bien, ¿sí? Sin embargo, si tú cuentas la cantidad de premisas, Premisas, ¿sí? sí. Premisa 1, Hay 3 premisa premisas. 2, premisa 3, ¿cierto? O sea que de partida ya sabemos que para yo usar silogismo disyuntivo, debo contar con 3 premisas. Y el ejercicio que yo tengo nomás tiene 2, ¿sí? Entonces mire que con ese primer paso, con ese criterio, yo ya descarto que silogismo disyuntivo no es, ¿sí? Yo ya lo descarto que no es. A pesar, ¿cierto? De que, por ejemplo, el caso de la premisa 2 y la premisa 3 se parezcan, ¿sí? Pero, pues debemos tener la misma cantidad de premisas, ¿sí? Para poder usar la ley de inferencia, ¿sí? Entonces, es como un método de descarte. Nosotros comenzamos a descartar, digamos, las leyes de inferencia que no cumplan con la condición, ¿sí? ¿Vamos, no vamos? Ronald, yo creo Ah, que hay una, como, hay dudas acerca como del lenguaje, porque alguien acabó de preguntar qué es premisa y, ok. y a mí me Li- gustaría también confirmar, digamos, cuál es la diferencia en el lenguaje cuando yo solamente tengo la expresión P, la expresión Q y Listo, cómo llamo a P y Q, o sea, la listo, combinación. listo. Gracias. Entonces, listo. Entonces, pónganle cuidado. Entonces, existen 3 lenguajes, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de proposición simple. Proposición simple. Entonces, ¿cuándo es una proposición simple? Entonces, la proposición simple, acuérdense, no tiene ni conectores lógicos, ¿sí? Ni negaciones. O sea, estamos hablando de P, Q, R, S, T, ¿sí? Solitas. P, Q, R, S, T. Esas son las proposiciones simples, ¿sí? Ahora, si yo quiero identificar las proposiciones compuestas, entonces, cuando nosotros hablamos de proposiciones compuestas, pues estamos hablando de que son la unión de dos proposiciones simples con ayuda de un conector lógico. ¿Cómo así? Pues, por ejemplo, P entonces Q. Esa es una proposición compuesta. Dos proposiciones simples y un conector lógico. Por ejemplo, yo puedo decir, negación de Q, conjunción de S, ¿sí? Esa es una proposición compuesta porque tenemos dos proposiciones más un conector lógico, ¿sí? Y pues tenemos varias, ¿no?
pues podemos poner fácilmente P o Q, ¿sí? Esa viene siendo una proposición compuesta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de proposiciones compuestas, pues son proposiciones simples unidas con un conector lógico, ¿sí? Ahora miremos qué pasa cuando nosotros hablamos de premisas. Entonces, resulta y pasa que las premisas o el término de premisas se usa mucho, digamos, en las leyes de inferencia, pero las premisas tienen características. O pueden ser simples, ¿sí? O pueden ser compuestas, ¿sí? O pueden ser compuestas. Entonces, las premisas pueden ser simples o pueden ser compuestas, ¿sí? Ambas pueden ser, ¿sí? Sino que el término de premisas uno lo utiliza es para hacer referencia en una ley de inferencia, ¿cierto? ¿Cómo llamar yo la expresión? Entonces, por ejemplo, esta que son, acá me está diciendo a mí, mire, usted tiene tiene dos premisas, ¿sí? Una premisa que es P y otra premisa 2 que es Q, ¿sí? Y que coincidencialmente ambas premisas son proposiciones simples, ¿sí? O como en este caso, usted acá también tiene dos premisas, que una premisa, ¿cierto? La premisa 1 viene siendo una proposición compuesta, pero que la premisa 2 viene siendo una negación, ¿sí? O sea que cuando yo hablo del término de premisas, puede ser simple o puede ser compuesta, pero cuando yo hablo de una proposición simple, yo ya sé que estoy hablando solamente de P, Q, R, S, T. Y si estoy hablando de una proposición compuesta, pues es porque debe tener un conector, debe tener un conector lógico, ¿sí? Debe tener un conector lógico. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Más claro? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Entonces, cuando yo les hablo acá, premisa 1, premisa 2, ¿cierto? En este caso, pues mis dos premisas son proposiciones compuestas, pero no quiere decir que siempre las premisas sean compuestas, no, también pueden ser simples, ¿sí? Entonces yo le digo, mire, mi premisa 1, en este caso, tiene un conector lógico condicional, una flechita, ¿sí? Mi premisa 2 tiene un conector lógico, una flechita, un condicional, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la analogía o de pronto mirar cuál de esas se parece, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo la quisiera hacer la comparación con modus tollendo ponens, ¿sí? Yo me doy cuenta, mire, profe, pues sí, mire que en esta pues también tiene dos premisas, premisa 1, premisa 2, ¿sí? Me estoy dando cuenta que la premisa 1, ¿sí? No se parecen nada a las que yo tengo. ¿Por qué no se parecen nada? Porque el símbolo, ¿cierto? El conector lógico, en este caso no es una flechita, ¿sí? No es un condicional. En este caso, el conector lógico viene siendo una disyunción, ¿sí? Entonces yo ya descarto, no, entonces mi premisa 1 no se parece en nada con la ley de inferencia de Toledo-Pons, ¿sí? Entonces, si mirábamos el caso de silogismo disyuntivo, mire que aquí nosotros teníamos tres premisas, tres premisas. Entonces, ¿por qué descartábamos que silogismo disyuntivo no representaba mi expresión? Porque la expresión que yo tenía nomás tenía dos premisas y para yo poder usar silogismo disyuntivo debo tener tres, ¿sí? Entonces ya de partida yo ya sé que esa ley de inferencia no me está representando mi expresión. Entonces, por eso es que nosotros buscamos una ley de inferencia, ¿cierto? Que cumpla con la misma condición, con la misma estructura, ¿sí? Que tenga la misma cantidad de premisas, premisa 1, premisa 2, ¿cierto? Y que las premisas tengan el mismo conector lógico, ¿sí? Entonces, mire que en este caso, la premisa 1 tiene un condicional, o sea, una flechita. Mi premisa 2 también tiene otro condicional, otra flechita, ¿sí? Entonces, hasta ahí se parece. Y coincidencialmente, nuestra conclusión también tiene flecha. O sea que, y la conclusión de silogismo hipotético también tiene flechita. Entonces, yo ya me doy cuenta de que tiene la misma cantidad de premisas y tiene los mismos conectores lógicos. O sea que estoy hablando de una ley de inferencia que representa mi expresión. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Mejor? Listo. Entonces, hagamos otro de estos, ¿sí? Como para que pronto
quedemos bien. ¿Sí? Quedemos bien. Entonces, miremos, tenemos la siguiente expresión, ¿sí? Entonces yo les pregunto a ustedes, oiga muchachos, ¿cuál viene siendo nuestras premisas? ¿Cuál sería nuestra primera premisa? P disyunción Q. P disyunción Q, ¿cierto? O sea que si miramos, ¿cierto? Yo les decía que las premisas normalmente van en paréntesis, ¿cierto? ¿Cierto? Esa sería nuestra primera premisa, ¿sí? P disyunción de Q. ¿Sí? P disyunción de Q. ¿Cuál sería nuestra segunda premisa? ¿Cuál sería nuestra segunda premisa? ¿Cuál sería la segunda premisa? ¿Quién me la podría decir? ¿Cuál? No escuché. Negación de P. Negación de P. Sí, mire, aquí está nuestra segunda premisa. Negación de P. ¿Y cuál sería nuestra conclusión? Negación de Negación de Q. Q. Negación. Acuérdate que la conclusión es lo que está después de la flecha principal, ¿no? Entonces, en este caso, negación de Q. O sea, esa viene siendo nuestra premisa y la conclusión. ¿Qué debemos de hacer? Pues buscar una ley de inferencia, ¿cierto? Que represente nuestra expresión, ¿sí? Que se parezca en la brevedad. Entonces, yo les pregunto, de esas leyes de inferencia que ustedes están viendo, ¿cuál se parece más? ¿Y por qué? ¿Será que será silogismo hipotético? No, no es silogismo hipotético. ¿Y por qué no es el silogismo hipotético, Elizabeth? Porque nuestras primeras primicias tienen, ¿qué? Disyunción y esa tiene condicional. Condicional. Ya de ahí sabemos que no se parecen nada. Mire que con solamente ese argumento, ¿sí? Ya sabemos que silogismo hipotético no aplica. ¿Será que modus poniendo ponens puede ser? No, tampoco. ¿Por qué no? Porque tiene esto bicondicional. Exacto, Sí, es ¿cierto? que no. Y nuestra expresión no la tiene. Entonces la pregunta es, ¿será que simplificación disyuntivas es? Tampoco porque tiene Tres premisas, tres ¿cierto? premisas. Ajá. Y nosotros nomás tenemos dos. Mire que ahí vamos descartando, ¿sí? Entonces yo les pregunto, oye, ¿y si miramos Tolendo Ponens, será que se parece o no se parece? ¿O no tiene nada que ver? Se parecen. ¿Por qué se parece, Elizabeth? ¿Por qué crees que se parece? Porque tiene disyunción y tiene dos premisas. Tiene disyunción y tiene dos premisas. Entonces miremos la estructura, ¿no? Entonces mire que la premisa 1, ¿cierto? Esta, y si la miramos con esta, pues es igual, ¿sí? Es igual, es la misma, ¿sí? Tiene disyunción. Y si nosotros miramos la segunda premisa, ¿cierto? Mire que en nuestra segunda premisa hay una negación, ¿sí? Y en este caso, pues también habría una negación, ¿sí? O sea, ya de ahí partida sabemos que la premisa 1 y la premisa 2 son idénticas, ¿sí? Y la conclusión, independientemente, ¿cierto? Entonces, en este caso, independientemente, en esta no lleva negación, ¿cierto? Pero en esta sí.
Entonces, aquí digamos que a nosotros la negación es lo de menos, ¿sí? Digamos que no nos confundamos de que si hay una negación o no, no. La negación es lo de menos. Aquí lo que nos interesa principalmente es que la estructura de nuestras premisas sea idéntica, que cumplan la misma cantidad, ¿cierto? Y que los conectores lógicos que se estén utilizando sean los mismos, ¿sí? Y que la conclusión, pues realmente esto viene siendo una proposición simple pero negativa, ¿sí? Negada, ¿sí? Y aquí también pues nos da una proposición simple, ¿sí? La conclusión, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que en este caso, para este ejercicio, ¿sí? La expresión o la ley de inferencia, perdón, que representa nuestra expresión simbólica, pues viene siendo most dolendo ponens. Sí, ponens. Preguntas hasta acá. ¿Más claro o más confuso? Yo los leo. ¿Más claro o más confuso? Yo ya entendí un poquito más. Entonces, aquí realmente, ¿cierto? Es conservar lo que les dije. Misma cantidad de premisas y que y la estructura de las premisas sea igual, ¿sí? Ya con eso es más fácil de ustedes mirar o comparar las leyes de inferencia, ¿sí? De eso se trata el punto número 3, no es más, ¿sí? Bien identificar las premisas, la conclusión y la ley de inferencia, no es más. Mire que ese punto 3 pues no está difícil, ¿sí? Está muy trabajable, pero muy trabajable. En el punto 3 también nos toca elegir los ejercicios o... Acuérdate esto, Elizabeth, que tú eliges la letra A y cuando eliges la letra A, pues es porque vas a desarrollar el ejercicio 1A, 2A, 3A y 4A. ¿Listo? Entonces, la A es para los 4 puntos. ¿Listo? Miremos ahora el punto número 4. ¿Sí? Entonces, en el punto número 4, a ustedes lo único que le dan es una expresión simbólica grandota, así larga. Sí, es lo único que le dan nomás. Y aparte de eso le dan una tablita de esta forma, ¿sí? Una tablita ahí como de guía, ¿sí? De guía nomás, ¿sí? Entonces, ¿qué le pide a usted la tablita? ¿O qué le pide el ejercicio número 4? A usted el ejercicio 4 le pide eh, que primero identifique las proposiciones simples. Entonces yo le digo a ustedes, de esta expresión, ¿cuántas proposiciones simples hay? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas proposiciones simples hay? Una. Una, proposiciones simples. Acuérdense que No, hay, las proposiciones simples son las palabritas. ¿Cuántas letras diferentes hay? hay 3. PQR. P PQR. y R. 4. Hay- ¿De acuerdo? P, Q y R. ¿Sí? ¿Qué nos dice el ejercicio? Una vez usted identifique la cantidad de proposiciones simples, ¿sí? Usted solamente, o lo que va a hacer es, invéntese usted una proposición simple. Entonces, por ejemplo, yo acá traigo algunos ejemplos. Acuérdense lo que vimos en la primera clase. Una proposición simple es una oración. ¿Y qué contiene una oración? Un sujeto, un verbo, ¿sí? Y un predicado, ¿sí? Un sujeto, un verbo y un predicado. Un sujeto, un verbo y un predicado, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? Que cuando ustedes inventen las proposiciones simples, pues que en lo posible sea en el mismo contexto, ¿sí? En el mismo contexto. Entonces,
hagamos el ejercicio acá con ustedes. Entonces yo les digo a ustedes, oiga, ayúdenme a inventar las oraciones, las proposiciones simples. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿cómo le pongo a la proposición simple P? ¿Cómo le podría poner? Inventémonos algo. Miren que acá yo le doy ejemplos. ¿Cómo le podría yo inventar? ¿Cómo le podría yo inventar? Juana corre todas las mañanas. Juana corre todas las mañanas. Estas mañanas. Espérame, aquí le pongo otra vez esto y la pongo más grande. Que la pongo al ver. Juana corre todas las mañanas. ¿Listo? Ya hicimos la proposición simple P. Ahora, en el mismo contexto, ¿cómo podríamos proponer la proposición simple Q? En el mismo contexto. Ayúdame, Jenny. Jenny Zamboni. ¿Cómo podríamos poner la proposición simple Q? O tú, Angie Lorena. O Carolina. ¿Cómo podríamos proponer? Que sea en el mismo contexto. Acuérdate que una proposición simple es tener un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces, por ejemplo, ya Elizabeth ya nos dijo que la P es Juana corre todas las mañanas. Entonces, inventémonos la misma historia respecto a Juana. ¿Qué podemos decir? O ayúdame La tú, profe me Elizabeth. escucha. Sí, sí, lo escucho. ¿Cómo le Profe, podríamos poner? póngale, Gabriel va a estudiar todos los días. Gabriel. Pero entonces, en el mismo contexto, Juana está corriendo todas las mañanas y en el mismo contexto, para que la historia suene bonito, ¿cómo le podríamos poner, Mm, Gerson? a ver, pues le puede poner que suene bonito en el mismo contexto. Y se encuentra a Gabriel desayunando, ¿puede ser? Entonces, entonces Gabriel desayuna, Gabriel, desayuna en el parque sí, también, algo así, sí, en las sí. mañanas. Sí. Desayuna en el parque en las mañanas. Va a tocar mañana ir ¿Y, a Lunada que me explique porque ando como perdido. y cómo le ponemos a Ere para unir esas dos proposiciones? Pongámosles, Juana va al parque todas las mañanas. O sale mejor. Juana sale a correr al parque todas las mañanas. Sí, todas las mañanas. Entonces, mire que aquí yo ya lo que hice fue construir, o bueno, o proponer, realmente no construir, no, proponer proposiciones simples en un mismo contexto. ¿Qué nos pide además el ejercicio número 4? Pues que utilicemos el lenguaje natural, ¿cierto? Que represente nuestra expresión simbólica a partir de las proposiciones simples que nosotros propusimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sonará nuestro lenguaje natural? Según lo que acabamos de inventarnos. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo sonará? ¿Con qué comienza nuestro lenguaje simbólico? P. ¿Con qué? Con P, ¿cierto? Entonces sería Juana
corre todas las mañanas. Pongámosle esta más bonita. Juana sale a correr al parque. No. Juana se prepara. Se prepara en el parque para una competencia. Competencia de atletismo. Pum. Cambiémosle este de Gabriel. Gabriel es el entrenador de Juana. De Juan. Es el entrenador. No, de atletismo. De atletismo. Atletismo. Así. ¿Listo? Pongámosle así. Entonces, dice, Juana corre todas las mañanas. ¿Qué sigue? ¿Qué conector lógico sigue? Podría ser y o Y en oeste sí. conjunción. Sí, conjunción. Sí. Y ¿qué más? Y Gabriel es el entrenador de atletismo. Y si Gabriel, ¿cierto? Si Gabriel. Y si Gabriel es el entrenador de atletismo. Entonces, condicional. ¿Y qué es condicional? Sí, entonces Juana, Entonces, ¿qué? Juana Entonces se no, prepara. mire que ahí lo hicimos mal, ¿sí? Porque es P y P, entonces no Q. Entonces, Juana corre en las Entonces Juana mañanas. no. Y si, Ujú. ojo pues que está mal. Y si, nuevamente P, o sea, y si Juana corre todas las mañanas, ¿qué sigue? Entonces, ¿quién es Q? Entonces Gabriel no es el entrenador de atletismo. Gabriel no es el entrenador de atletismo. Listo. Mire que hasta ahí ya llevamos esta parte, ¿sí? Juana corre en las mañanas y si Juana corre todas las mañanas, entonces Gabriel no es el entrenador de atletismo. ¿Qué sigue? Coma. ¿Qué sigue? Y, ¿cierto? Mire, el I, ¿qué más sigue? Y Juana se prepara. Y Y si Juana, Juana se prepara, ¿no? y si Juana se prepara en el parque para una competencia de atletismo, ¿sí? O, ¿cierto? O, O Gabriel es o el Q, entrenador de o atletismo. Gabriel, exacto, es el entrenador de atletismo. Punto. ¿Qué sigue? Sigue este. La flechita. ¿Qué hace referencia a la flechita? Entonces, conclusión. Sí, conclusión, ¿cierto? O sea, Entonces, uno puede decir en conclusión, por lo tanto, ¿sí? Escribamos, por lo tanto, que es lo mismo, es el sinónimo de entonces. Por lo tanto, por lo tanto, Juana corre todas sí, las mañanas y sí, y Juana se prepara en el parque para una competencia de atletismo. se prepara en el parque para una competencia de atletismo. De atletismo. Entonces, bueno, ahí ya quedaría nuestro lenguaje natural, ¿sí? Entonces, miremos. Juana corre todas las mañanas. ¿Sí? Juana corre todas las mañanas, ¿sí? Hasta acá va P, ¿sí? O sea, este P que está acá.
Y si, mire, y si Juana corre todas las mañanas, entonces Gabriel no es el entrenador de atletismo, ¿sí? Y si Juana corre todas las mañanas, entonces, mire, el entonces es este que está acá, ¿cierto? Gabriel no es, mire la negación, acá está la negación, no es el entrenador de atletismo, coma. Y si, mire este conector, ¿sí? Juana se prepara en el parque para una competencia de atletismo, ¿sí? Que es esta. O, o Gabriel es el entrenador de atletismo. Por lo tanto, por lo tanto es la misma flechita acá. Entonces, Juana corre todas las mañanas, ¿cierto? Y Juana se prepara en el parque para una competencia de atletismo, ¿sí? Esto uno lo podría mejorar, ¿sí? No hay necesidad de decir Juana o repetir Juana varias veces, ¿sí? Uno ya sabe que estamos hablando de Juana, ¿cierto? Uno puede quitarlo, ¿sí? Es por ejemplo, mire, uno puede quitarle Juana acá, ¿sí? Uno puede quitar aquí, acá, Juana acá. Voy a quitar un Juan acá. Y mire que va a sonar mejor, ¿sí? Creo que así con quitarle eso ya queda mejor. Le dice, Juana corre todas las mañanas. Y si corre todas las mañanas, entonces Gabriel no es el entrenador de atletismo. Y si Juana se prepara en el parque para una competencia de atletismo, o Gabriel es el entrenador de atletismo, por lo tanto, Juana corre todas las mañanas y se prepara en el parque para una competencia de atletismo, ¿sí? Entonces, acá lo único que yo hice fue construir mi lenguaje natural, ¿sí? ¿Cómo lo hice? Pues a partir de la expresión simbólica que me dan, ¿cierto? Teniendo en cuenta los conectores. Acuérdense que hay varios conectores. Que esto traduce y lo que vimos en la primera clase. Esto traduce entonces, ¿cierto? Esto traduce o, ¿sí? Este símbolo o este símbolo hace referencia a no, ¿sí? Son los símbolos más representativos. O este símbolo de doble flecha traduce sí y solo sí. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo hago es unir quién es P con el conector lógico, ¿sí? Mire que aquí yo definí quién era P. ¿Y cómo lo definí? Pues yo dije, ay, oiga, pues yo ya sé que P es una oración, es una proposición simple, ¿no? ¿Y una oración qué es? Pues tiene un sujeto, un verbo y un predicado, ¿sí? Entonces definí quién es P, definí quién es Q, definí quién es R, ¿sí? Entonces, es lo mismo que tienen que hacer ustedes. Ustedes bajo una situación se inventan, ¿sí? O sea, por ejemplo, usted puede decir, hablar de su casa, ¿sí? Entonces, si usted el ejercicio le da 4 proposiciones simples, pues inventa 4 oraciones, ¿sí? Respecto a alguna situación que pase en su casa, ¿sí? Que quién hace la comida, que quién hace el aseo, que de pronto quién va a trabajar, quién no va a trabajar, ¿sí? Eso lo puede hacer usted, ¿sí? Se lo puede inventar, ¿sí? Y a partir de inventarse usted las proposiciones simples, pues usted va a construir el lenguaje natural que lo único que hace es unir las proposiciones simples pues con los conectores lógicos que tiene el ejercicio, ¿sí? Entonces lo que usted hace es representar como tal la expresión simbólica que a ustedes le dan y pasarla a palabras, ¿sí? A párrafos, ¿sí? De una proposición simbólica a un párrafo que es el lenguaje natural. Preguntas hasta acá. Profe, o sea, el todo es hacer como la estructura de lo que nos pide, pero digamos que en el texto no pasa nada si queda de alguna forma como ilógica o desorganizada. El todo es cumplir con lo que pide las... Es que por eso es que usted tiene que ponerle cuidado a las proposiciones que usted se inventa, ¿sí? Que haya coherencia, ¿sí? Sí, sí, claro que Y haya coherencia, pero digamos que esa, como tal, digamos en este texto quedó un poco ilógico, pero pues a la vez se hace lo que cumple, o sea, lo que se requiere. sí, mire que la conclusión es lógica. Por lo tanto, Juana corre todas las mañanas y se prepara en el parque para una competencia de atletismo. ¿Sí?
Entonces, ahí es donde uno puede comenzar, uno también le puede modificar palabras a las proposiciones simples, ¿sí? La idea es que suene mejor, ¿sí? Con el fin de que suene mejor, que se escuche más lógico, más coherente, ¿sí? Entonces, por eso es bueno que cuando ustedes vayan a proponer las proposiciones simples, ¿sí? Pues ustedes encuentren coherencia entre lo que están escribiendo, ¿sí? Y ya cuando ustedes los monten con el conector lógico, con los conectores lógicos, usted dice, ay, no, ahí sí se parece, sí existe coherencia, ¿sí? Entonces, la primera parte de este ejercicio es proponer las proposiciones simples, ¿cierto? Y construir el lenguaje natural que represente nuestra expresión simbólica que nos da el ejercicio, ¿sí? Ese es lo primero que tienen que hacer. ¿Listo? ¿Qué es lo segundo? En lo segundo, a nosotros nomás nos piden, o bueno, o lo que nos están pidiendo en nuestro segundo punto es esto, pues mirar, ¿sí? Si esta demostración que nos da el ejercicio, si esa demostración es correcta o es incorrecta, ¿sí? Si el paso a paso es correcto o incorrecto. Y si es correcto, pues justificar el por qué es correcto. Y si es incorrecto, pues también decir el por qué es incorrecto y cuál sería la sugerencia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice, digamos, la premisa? O bueno, ¿qué nos dice ese cuadro? ¿Sí? Realmente el cuadro va a partir de la expresión simbólica, ¿sí? Entonces, mire que en el cuadro, digamos que antes del cuadro nos dice, mire, nos dice, bueno, nos dice acá, nos dice cuántas premisas tiene esa expresión simbólica, ¿sí? ¿Cuántas premisas tiene esa expresión simbólica? ¿Cuántas premisas tiene? Parece. 3, ¿cierto? ¿Cuál sería la primera? Premisa 1, ¿cuál sería? P. P. La P. Premisa 2. Q. No, premisas. Q. No, esas serían proposiciones simples. Acuérdense que P, yo les entonces decía, negación de Q. acuérdense que yo les decía que las premisas son los paréntesis, ¿sí? Sí, perdón. La segunda premisa sería P, P. entonces negación P. de Q, ¿verdad? Entonces, negación de Q. Ajá. Exacto. La tercera premisa, ¿cuál viene siendo? R. R, I. disyunción, Q. ¿cierto? Disyunción. O. Ajá. Disyunción. Acuérdate que esto traduce O, no I. Acuérdate que Ah, I es perdón, esto, sí, las confundo. ¿sí? O. Entonces, R, O, Q, ¿sí o no? Y la conclusión, pues viene siendo, ¿cierto? Nuestra conclusión viene siendo P, y ahí sí, y R, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esta demostración? Que a partir de estas tres premisas, nosotros lleguemos a la conclusión, ¿sí? Mire que en este caso no hay ninguna ley no hay ninguna ley de inferencia que de una vez lleguemos al resultado. Entonces, cuando uno habla de una demostración, es que es donde uno comienza a escarbar, ¿sí? A buscar hasta llegar a la conclusión, hasta la verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? ¿Sí? ¿O qué nos dice de pronto el punto número 4? Entonces, el punto número 4 a nosotros nos da una tabla, ¿cierto? Y nos dice premisas, ley aplicada, premisas usadas, correcto, incorrecto, justificación. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Es mirar, ustedes inicialmente se van a centrar en ley aplicada y las premisas usadas. ¿Sí? ¿Cómo así? Entonces, mire que aquí me dice a mí, oye, mire, en el primer paso me dice, usamos la ley de inferencia MPP, que eso traduce modus ponendo ponens. ¿Sí? Esto es MPP. ¿Sí? Entonces nos están diciendo que usaron o utilizaron la ley de inferencia modus ponendo ponens. Y que al utilizar esa ley de inferencia
para utilizar esa ley de inferencia, usaron las premisas 1 y 2, ¿sí? Entonces yo voy a la ley de inferencia, ¿cierto? Yo voy y miro, oiga, la ley de inferencia me dice modus poniendo pones, ¿sí? Y me dice a mí el ejercicio, es que nosotros usamos la premisa 1 y 2. Silencio. Sí, la premisa 1 y 2. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿yo qué hago? Pues voy y comparo modus poniendo pones. Voy y la miro. Entonces yo digo, ah, bueno, listo, modus poniendo pones. ¿Será que modus poniendo pones se parece a la premisa 1 y 2? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se parece o no se parece? No se parecen. Miren la vía. Sí se parecen. Se parece, ¿cierto? ¿Por qué se parece, Carolina? Digamos en ese término por el conector. Listo. El primer término es que tiene dos premisas, perdón, ¿sí? Premisa 1 y premisa 2. ¿Listo? Y ahí digamos que la misma cantidad de premisas. Ahora, el segundo término para poder yo definir es los conectores lógicos, ¿sí? Y acá me dice, mire, que en una de las premisas de lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Es una proposición simple. Entonces, si nosotros miramos que en una de las premisas de modus poniendo ponens también es una proposición simple. O sea, ahí vamos bien, ¿sí? Me dice también, mire, es que en la premisa 2, ¿cierto? Hay un conector lógico que es un condicional, ¿sí? Y acá miramos modus poniendo ponens. Ah, mire, en una de las premisas hay un conector lógico que es un condicional, ¿sí? Entonces, ahí ya nosotros miramos que la estructura es igual, ¿sí? Y que incluso, mire que esta que está acá se parece a modus poniendo ponens, pero de esta forma, ¿sí? De esta forma, ¿sí? No de esta porque no tiene negación, pero de esta forma sí tiene negación, ¿sí? Mire que P entonces no Q. P entonces no Q. Y la otra premisa es P. P. ¿Se parece o no se parece? Sí, señor. Sí, ¿Cierto señor. que sí? Listo. Y mire que la conclusión ¿cuál da? Da negación de Q. Entonces nosotros nos devolvemos a la tablita acá. Ah, mire, listo. La conclusión, que es esta premisa 4 que se generó, o sea, estas premisas que están aquí son las que se van generando, ¿sí? La premisa 4 sí se parece, ¿sí? Que es la conclusión. Entonces yo digo acá, ah, mire, que esto es correcto, ¿sí? ¿Que por qué es correcto? ¿Sí? ¿Cuál es mi justificación? ¿Sí? Misma cantidad de premisas, ¿cierto? Y las estructuras de estas se relacionan con la ley de inferencia. ¿Cuál ley de inferencia? Pues de modus poniendo ponens. ¿Sí? Esa es la conclusión de ese primer paso. ¿Sí? Misma cantidad de premisas y las estructuras de estas se relacionan con la ley de inferencia. ¿Listo? Ese es el primer paso. Ahora ayúdenme ustedes con el segundo paso. Entonces, el segundo paso nos dice que vamos a utilizar ley de inferencia silogismo hipotético. Silogismo hipotético. Hipotético. Que viene siendo SH. ¿Sí? Y que para usar silogismo hipotético vamos a usar las premisas 3 y la premisa 4. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la 4 es esta que nosotros generamos. ¿Sí? Y la 3, pues es la que nos está dando el ejercicio. ¿Sí? Viene siendo esta la 3. Entonces, revisen la ley de inferencia silogismo hipotético, ¿sí? Que está acá. Entonces, yo les hago la pregunta. ¿Será que
la ley de inferencia, silogismo hipotético, se parece con las premisas 3 y 4, las que me relacionan acá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se parece o no se parece? ¿Cómo la ven? ¿Se parece o no se parece? ¿Será que el silogismo hipotético se parece a la premisa 3 y la premisa 4? ¿Cómo la ven? No sé. No, señor, pero porque digamos el silogismo hipotético tiene conector y aquí tienes disyuntiva. El conector es el condicional, la flechita, ¿cierto? Y en este caso, la premisa 3 que tiene una disyunción, ¿cierto? Porque mire que la premisa 3 tiene la disyunción, la V, ¿sí? Y mire que las que tenemos de silogismo hipotético, ninguna tiene una V, ¿sí? Ninguna tiene una V. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que es correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto. Entonces decimos acá, es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque las estructuras no están relacionadas. Exacto, porque las estructuras de las leyes, de las leyes diferentes, de las premisas, no se parecen a las de silogismo hipotético. ¿Sí? Entonces la pregunta es, si es incorrecto, ¿cuál sí? Porque si decimos que es incorrecto, ¿cuál sería la correcta? ¿Cuál ley de inferencia sí se parece de las que están acá? ¿Sí? ¿Cuál se parece de las que tenemos ahí a la derecha? Ya sabemos que si lo mismo hipotético no, pero ¿cuál sí? ¿Será que se parece a modus tollendo tollens? La premisa 3 y la premisa 4 me parece a modus tollendo tollens. no, señor, es Tolendo Ponens. Tollendo ponens. Miremos Tollendo ponens, lo que nos dice la compañera. ¿Será que se parece a esta? La premisa 3 y la premisa 4. De que la premisa 3 es esta y la premisa 4 es la que generamos en el paso anterior. ¿Será que sí se parece? Premisa 3 tiene una disyunción. Premisa de Tollendo ponens tiene una disyunción, mire. Ahí vamos bien. Premisa 4, negación de Q. Premisa de Tollendo ponens, negación de Q. ¿Se parece o no se parece? Se parecen. ¿Cierto? O sea que decimos, la estructura de las premisas no se parecen al silogismo hipotético, ¿cierto? Sí. Pero sí a sí a la ley de inferencia, ¿sí? Tollendo ponens. ¿Sí? O sea, decimos el por qué no y mencionamos la ley de inferencia a la cual sí se parece. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso. El siguiente paso que dice, agarre la premisa 5, ¿cierto? Y agarre la premisa 1, ¿sí? Porque acá dice premisa 5 y la premisa 1. Y la premisa 1, mire la premisa 1, acá está. Premisa 5 y premisa 1. Y utilice la ley de inferencia de adjunción, ¿sí? Entonces nosotros vamos y miramos leyes de inferencia. Mira, aquí está adjunción. Adjunción. Entonces,
Ley de diferencia en función. Tiene una premisa, tiene dos premisas. ¿Cuál es la característica de las premisas? ¿Quién me puede decir? Las premisas, ¿cómo deben ser? ¿Deben ser premisas simples o premisas compuestas? Simple. Simple, ¿cierto? Y si nosotros miramos la premisa 1 y la premisa 5, ¿cómo son? ¿Cómo son las premisas 1 y la premisa 5? Mire, mire la premisa 5. 1, perdón. Mire la premisa 1. Es esta que está acá. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la ve usted? ¿Simple o compuesta? Simple. Simple, ¿cierto? Listo. ¿Y cómo ve usted la premisa 5? La que ve acá. ¿Simple o compuesta? Simple. 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 O sea que ¿son iguales o no son iguales? Sí, señor. Y mire la conclusión, mire. La conclusión da, si se da cuenta, da con una conjunción, ¿sí? Y la conclusión a la que nosotros llegamos, mire que también da una conjunción, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo decir ahí? ¿Es correcto o incorrecto? Es correcto. Es correcto, ¿cierto? ¿Por qué es correcto? Porque las dos premisas son simples y la conclusión es la misma. ¿Sí? Porque las premisas, sí, porque misma cantidad de premisas y que ambas premisas son simples. Simples, simples, simples. Y se parecen a la estructura de la ley de inferencia, de adjunción. A la gran loca. Sí, porque la misma cantidad de las premisas, porque misma cantidad de premisas y que ambas premisas son simples y se parecen a la estructura de la ley de diferencia de función. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer en esto es llenar el cuadro, decir qué es correcto o incorrecto, ¿cierto? Y decir el por qué es correcto y por qué es incorrecto, ¿sí? Y para eso nosotros necesitamos las leyes de inferencia. ¿Qué necesitamos nosotros relacionar para que lo tengan presente? Lo único que necesitamos relacionar es la ley de inferencia que el cuadro nos sugiere con respecto a las premisas que el cuadro nos pide relacionar, ¿sí? Entonces, nosotros nos pasamos en este paso, ¿sí? Nosotros decíamos, mire, aquí ya me está diciendo que relacione las premisas 1 y 2 y vaya y mírela si la ley de inferencia, modos poniendo, si es correcta o no es correcta, ¿sí? Entonces yo lo que hago es verificar, me voy de una vez a la ley de inferencia y voy miro la estructura, si se parecen o no se parece. Y si se parece, pues yo pongo que es correcto, ¿cierto? Justifico el por qué es correcto y ya. En el otro caso, pues también lo mismo, ¿no? ¿Sí? Puede ser que todas a ustedes le den correcto o puede ser que todos los pasos les den incorrecto. O también puede ser que haya una mezcla entre correcto e incorrecto, ¿sí? Como en este caso, que nosotros fuimos a revisar, ¿cierto? La relación entre esto, entre que es silogismo hipotético, utilizando la premisa 3 y 4 y nos dimos cuenta que silogismo hipotético no me parece a la premisa 3 y la premisa 4, ¿sí? Por eso es que nosotros concluimos de que eso era incorrecto, ¿sí? ¿Por qué era incorrecto? Porque las estructuras de las premisas no son iguales. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues sugerir una ley de inferencia de las que nosotros tenemos que sí represente ese paso, ¿sí? Y eso fue lo que nosotros especificamos, ¿sí? Igual para el otro paso. ¿Sí? No es más, es verificar la ley de inferencia y relacionarla con las premisas que tenemos. Decir si son parecidas o no parecidas. Verónica, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que pasa, en mi caso, yo tengo la premisa 1 que es negación de
Q o R y la segunda es Q. Entonces no sé si estoy confundida porque según la ley aplicada es modus tollendo ponens. Y pues estoy confundida si es correcto o incorrecto porque me da que sí, pero no sé, me confundo en ese, No, modus ponens, pero mira que modus ponendo ponens no tiene O. ¿Sí? Si tú miras modus ponendo ponens, si tú revisas, mira que modus ponendo ponens en ningún lado tiene O. ¿Sí? Modus ponendo ponens tiene el condicional. ¿Sí? El condicional, la flechita. ¿Sí? No, profe, si es ese, es I, no O, es que me había confundido. Y Sí, pues, señor. tampoco tiene I. Modus ponendo ponens, mire, es P, entonces Q. ¿Sí? Ajá. Entonces no es modus ponendo ponens. Tienes que buscar otra ley de inferencia que sí tenga el mismo conector lógico. ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Por ejemplo, Dale, profe. mire, si tú dices que es I, revisa de pronto simplificación, ¿sí? O revisa otra, ¿sí? Pero ya tú Sí, sabes profe. que modus ponendo ponens no es, ¿sí? Es Pues o de esos, sea, señora. sería una, espérame a ver, yo miro un tantico a ver cuál es. Eri, Mm, pues sí, profe, ya me respondió la pregunta, gracias. listo. Eri, cuéntame. Por ahí vi la mano levantada de Eri. ¿No? Ah, bueno. Preguntas. La miro el chat. Ok. Preguntas. Mire que este realmente es pura concentración, solamente es hacer comparación con las leyes de inferencia, ¿sí? Entonces, en este ejercicio nomás es que ustedes relacionen la ley de inferencia aplicada y las premisas usadas, ¿sí? No es más. Y corroboren si es cierto o no es cierto, ¿sí? Y si no es cierto, pues ponen incorrecto y justifican el por qué es incorrecto y buscan una ley de inferencia que sí se acomode, ¿sí? No es más lo que tienen que hacer. Ese es el ejercicio número 4. Ay, y le piden a usted meter esta expresión en el simulador, ¿sí? Y tomarle captura a lo que le bota el simulador, ¿sí? No es más, no necesitan hacer la tabla de verdad paso a paso, sino manual, sino con el simulador nomás. Entonces, ya con esto, pues tenemos para hacer el punto número 3 y 4. Incluso el punto que ustedes tienen es sencillo, no es difícil. Estas expresiones son más corticas, ¿sí? Y estos cuadritos son más pequeños. Bueno, son del mismo tamaño, de 3 pasos. Preguntas. Hagan las preguntas o callen para siempre. O nos vemos en el foro. Sí, ya con esto podemos hacer, digamos, el punto 3 y 4. O sea, finalizar ¿qué? Nuestra rúbrica, o sea, nuestra guía. ¿Listo? Entonces, acuérdense algo.